Dios les bendiga grandemente, gracias por ver este video. Les habla su amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. En esta ocasión quiero hablarles sobre la disciplina del Señor, basado en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. Este tema que suele ser un poco escabroso, ya que algunas iglesias no lo tocan, e incluso algunos optan por ni siquiera mencionarlo, pero es una evidencia incluso si somos hijos de Dios, ya que nos dice el autor a los Hebreos que Dios disciplina a todo aquel que toma por hijo. Pero para ello, como les decía al inicio, vamos a basarnos en el libro de Job, capítulo 5, versículo 17. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Para ponerlos en contexto, Job está pasando por pruebas, por dificultades, y tres de sus amigos más allegados intentan consolarlo y darle palabra de aliento. Pero al ignorar completamente el contexto, ellos no saben que en el paraíso, o en este caso, Dios tuvo un diálogo con Satanás y fue lo que estaba causando todas estas pruebas. Los amigos de Job son un tanto injustos, como ignoran todo este contexto, tratan de acosar a Job y decirle: tú has pecado, por eso es que tienes estos males, por eso es que estás en dificultad. Pero vemos que no es así, sino que era una prueba, que no era porque Job estuviera pecando o porque estuviera haciendo algo mal, sino que Dios estaba probando su fe, su fidelidad. Y en este caso Satanás quería hacerle ver a Dios de que Job no se iba a mantener íntegro y de que no le iba a adorar si le quitaba sus pertenencias, o en este caso también si tocaba su salud. Pero vemos que Job permanece fiel a pesar de todas estas pruebas que son muy fuertes. Pero no dejan de decir verdades estos amigos de Job. Y una de esas verdades es esta: de que Dios castiga a sus hijos y de que no debemos menospreciar precisamente la disciplina que viene de parte de Dios, ya que la disciplina que viene de parte de Dios no es para condenación, sino es para que nosotros, si en dado caso nos estamos desvirtuando o nos estamos alejando de los principios de Dios, podamos volvernos a Él y dar ese testimonio de que en verdad somos hijos de Dios. Veamos pues lo que le dice este amigo a Job. Le dice: he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Otra versión diría: feliz el hombre a quien Dios reprende, a quien Dios castiga. ¿Y por qué feliz? Porque el autor a los Hebreos nos dice que si Dios nos deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos. Entonces, debe haber un grado de felicidad en nosotros cuando Dios nos discipline, cuando no estamos haciendo las cosas como debiéramos de hacerlas, porque en realidad Dios nos ha tomado por hijos. Y eso es una evidencia de que realmente somos hijos de Dios. ¿Y cómo es que alguien es hijo de Dios? Porque recordemos que no nacemos espiritualmente siendo hijos de Dios cuando venimos a esta tierra, sino el Evangelio de Juan nos dice en el capítulo 1, versículo 12: mas a todos los que creen en Él, a los que le recibieron, les ha dado la potestad, otros dicen la facultad, el derecho de ser hijo de Dios. O sea que cuando nosotros creemos en Cristo, le tomamos, le recibimos, Dios nos hace sus hijos, nos toma por hijos. Y cuando Dios nos toma por hijos, no nos dejará sin disciplina si cree conveniente administrarla. En el caso de Job no era una disciplina, sino era una prueba. Entonces tenemos que saber diferenciar cuando es una disciplina, cuando es una prueba o cuando es una consecuencia de nuestros pecados. Porque a veces no es de que Dios nos esté disciplinando, o hay veces que tampoco Dios nos esté probando, sino que simplemente también es fruto de nuestra desobediencia. Entonces tenemos que tener discernimiento qué es lo que nos está pasando. Porque si alguien evidentemente roba, hace algo indebido y sufre las consecuencias, no es porque Dios lo esté probando, no es porque Dios lo esté disciplinando. Él simplemente está recogiendo el fruto de su desobediencia. Y volvemos, en el caso de Job no era ni desobediencia ni era disciplina, era una prueba que venía de parte de Dios para probar su fidelidad y para probar de que era un hombre íntegro. Entonces, volvemos a decir lo mismo: los amigos de Job ignoraban todo este contexto,
Pero no porque ignoraban todo este contexto, todo lo que dijeron es de desechar. Al contrario, podemos tomar estas lecciones, que son lecciones que vemos a lo largo de las Escrituras, que es que Dios castiga y que es que Dios nos disciplinará si cree conveniente. Entonces, aquí es donde yo te invito a que evalúes tu vida. Cuando haces algo que no es correcto a los ojos de Dios, cuando pecas, en primer lugar, si sientes que el Espíritu te redarguye, es una buena señal, porque el Espíritu Santo también mora en nosotros. Esa es otra evidencia de que hemos nacido de Dios, otra evidencia de que en verdad somos hijos de Dios. Pero si tú pecas, no sientes ningún tipo de remordimiento, ningún tipo de malestar, sino que antes todo lo contrario, te gozas en practicar el pecado. Y además no hay ninguna disciplina celestial a tu vida, deberías preocuparte, porque alguien que verdaderamente es hijo de Dios le duele pecar, y en segundo lugar, Dios, si lo cree conveniente, te disciplinará. ¿Por qué? Porque te ama y quiere que no te pierdas. Es lo que nos dice la Escritura, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. Entonces, cuando alguien se pierde, es cuando alguien no tiene esa disciplina, cuando alguien no tiene ese amor de Dios, cuando alguien no cree en el amor de Dios. Y nosotros Dios nos ha rescatado para no perdernos, y no nos va a dejar sin disciplina para no perdernos. Entonces yo los invito a que reflexionen en su vida y que no desechen al que habla, en este caso al Señor por medio de su palabra, porque estos son principios eternos que no cambian, que los vemos desde el Antiguo y Nuevo Testamento, de que Dios va a disciplinar a sus hijos. Y recordemos pues que debemos sentirnos felices, no cuando pequemos, sino cuando Dios nos disciplina, porque es una clara señal, una clara evidencia de que somos sus hijos y que también es amor de Dios. Entonces el amor de Dios no se reduce a un sentimiento, no se reduce a la bendición, sino también tiene esa faceta de disciplina, tiene esa faceta de reprensión, tiene esa faceta de exhortación. Entonces este es el amor de Dios. El amor de Dios es perfecto y es completo. Y cuando alguien recibe el amor de Dios, lo recibe completo. No solamente recibe la parte bonita, que es lo emocional, sentir la presencia de Dios, que es sentirte amado, sino también la parte de la reprensión, de la disciplina, porque Dios quiere que caminemos en rectitud. Entonces siempre recordemos estas palabras: bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Feliz el hombre a quien Dios disciplina. Y culmina con esta frase: por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Parafraseando esto es: no te quejes cuando Dios te discipline. Vele el lado positivo a la disciplina de Dios. En primer lugar, que eres hijo de Dios. Y en segundo lugar, que esa disciplina dará fruto. Cuando Dios disciplina nuestras vidas es para que dé fruto. Es para que dejemos de hacer lo malo y empecemos a hacer lo bueno. La disciplina del Señor tiene propósito. No solamente es porque Dios nos quiera reprender o nos quiera regañar. La disciplina de Dios da fruto, porque Dios la administra, y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para bien. Siempre es para bien. Tengamos presente siempre estas dos verdades: feliz cuando Dios te discipline, y no menosprecies esa disciplina, porque esa disciplina al presente siglo pareciera que no tiene fruto, pero cuando nosotros caminamos y seguimos avanzando, da mucho fruto la exhortación, la disciplina que viene de Dios. Yo los invito a que evalúen sus vidas, y que si has hecho lo malo ante los ojos de Dios y no te duele, antes lo contrario, te gozas en hacer la maldad y te quedas sin la disciplina celestial, preocúpate por tu salvación, preocúpate por tu vida, porque Dios a todo aquel que ama disciplina. Y si estás sin disciplina, y si Dios no te ha disciplinado, es porque quizás no eres un hijo de Dios. Pero si Dios te disciplina, gózate, porque Dios está tratando con tu vida y te seguirá moldeando como ese barro, como esa analogía del alfarero, que Dios nos va a moldear. Entonces Dios nos estará moldeando a través de su disciplina, de su amor y de todas las facetas que son del amor de Dios, que no solamente se reduce al sentimiento. Así que yo los invito a que sigamos avanzando y no dejemos de mirar al autor de la vida, que es Jesucristo, que nos dice que Él es el autor y consumador de la fe. Hebreos 12:2.
Dios los bendiga grandemente y gracias por acompañarme en este pequeño devocional. Espero sea de bendición para tu vida. No olvides compartir estas palabras para que el Evangelio del Señor corra y que toda criatura venga al conocimiento de Él. Dios los bendice grandemente.